9 de la mañana, 13 minutos, nos Sí, vamos al encuentro de... al encuentro de quien estamos celebrando hoy, a Santa Teresa de Ávila, religiosa y doctora de la Iglesia, y justamente queremos conocer un poquito más. Sí, por eso para conversar con nosotros estamos en contacto con el padre Alejandro Nicola. Él es doctor en patrística y nos va a contar acerca de la importancia de Santa Teresa como doctora de la Iglesia y el papel destacado también como mujer de su época. Padre Alejandro, ¿cómo te va? Buen día y feliz día de Santa Teresa. Hola padre, buen día. Hola, ¿cómo les va? Buen día, Muy Cristian, buen día, Ceci. Una alegría nuevamente poder compartir con ustedes en este hermoso día de esta santaza, lo vamos a decir Santaza, bien en sí cordobés, señor. Y Exacto. todo el país nos escucha, pero bueno, creo que nuestros aumentativos cordobeses hacen gala para, como ya un pequeño homenaje para de esta gran mujer de la que queremos compartir un poquito en esta mañana. Bueno, una santaza española que nos ha dejado un gran legado que hoy, aunque sea algunos puntitos, porque es muy ardua la sabiduría que el Señor ha derramado en ella y ella se ha dejado, tras grandes luchas interiores, se ha dejado abrazar por el Espíritu, algunas cositas que nos puedas ayudar a marcar como para tener presentes en el día de hoy de su legado. Mira, primero creo que es importante ubicarla en el tiempo, ¿no? Santa Teresa de Jesús, conocida como nació y se llamó Teresa de Cepeda y Ahumada, nació en el año 1515 en Ávila, en España, y muere en el año 1582. Una mujer del siglo XVI, que coincide con lo que la historia ha denominado el siglo de oro español. Un momento de florecimiento en las artes, en la cultura, en la pintura, la arquitectura, bueno, todos los escritos, ¿no? Y no podemos sacarla desde de ese contexto. Ujú. Pero es importante también ubicarla como una de las grandes protagonistas del proceso que vive la Iglesia después de la Reforma. En el año 1517 comienza el Concilio de Trento y como una respuesta a la reforma, lo que se va a llamar el movimiento de contrarreforma, o sea, la respuesta católica a lo que el movimiento reformista había planteado. Y Teresa va a ser una de las grandes protagonistas de este movimiento que va a propugnar, sobre todo en la vida hacia adentro de la iglesia, una gran reforma espiritual, una gran reforma en la vida. Entre ellas tendremos que nombrar también a San Ignacio de Loyola como uno de los, San Carlos Borromeo, a San Felipe Neri. Son grandes santos que después de una crisis institucional, siempre pasa esto en la historia de la iglesia. Ujú. Si nos vamos siglos anteriores, lo vamos a ver a Francisco de Asís Sí. y a Domingo de Guzmán, Santo Domingo de Guzmán, también como protagonistas de un tiempo de renovación espiritual frente a un momento como de mayor, podríamos decir, de crisis institucional eclesial, ¿no? Entonces, ese es un primer gran elemento que tenemos a Teresa de Jesús allí. Y algunos elementos de su más de su biografía, antes de entrar más Ujú. a su enseñanza. Ella de chiquita tuvo una linda familia con muchísimos hermanos, muchos hermanos, y una familia religiosa, una familia cristiana. Ella, una mujer soñadora, a los 7 años quiso irse, se escapó de la casa porque quería irse a las misiones, quería morir mártir y Mm, ser santa. mm, Después ya más grande va a entrar al convento de Ávila, que era un convento al estilo de la época, ¿m? O sea, mm. un lugar donde podríamos decir así de manera muy resumida y sintéticamente, sin intentar faltar a la verdad, que las mujeres en aquella época o se casaban o entraban de monjas, Mm, ¿sí? Claro. Esa era como la posibilidad social, ¿no? Y claro. entrar a un convento era muy bien visto, digamos, ¿no? O sea, también era un convento donde desfilaban las mujeres de la sociedad. Entonces, era un lugar donde se hablaba de moda, de costumbres, ¿no? O sea, se llevaba una vida religiosa,
pero una vida también profana, si se quiere, de alguna manera. Y Teresa estaba embelesada por ese estilo de vida, de conocer las grandes señoras de la sociedad abulense, y bueno, y estaba allí. Y de hecho ella va a llevar mucho tiempo mirando este estilo de vida y se va a acostumbrar así, ¿no? Dice que va a estar más de casi 18, 19 años, dice que se la pasó casi contando las baldosas de la capilla porque se aburría, No. se aburría rezando, dice, Sí. no le encontraba, dice, bueno, será una parte de la forma de vida, hasta que un día, ya siendo monja, se encuentra con una imagen de un Cristo sufriente. Lo que nosotros hoy en el arte cristiano se habla de un Cristo, o sea, doloroso, ¿no? O sea, el Cristo que está con la corona de espinas, que está con el rostro sangrante, ¿no? Y que tiene a veces las manos atadas, que se es el Cristo de la Pasión, el Cristo del Viernes Santo, por decirlo de algo. Y ella se detiene frente a esa imagen y dice, ¿cuánto que ha sufrido Cristo por mí? Y le impacta profundamente, profundamente esa imagen que le toca las fibras más íntimas del corazón, y a partir de ahí ella va a decir, ese Cristo es mi esposo, ese Cristo es el que dio la vida por mí, ¿no? Y a partir de ahí empieza un proceso de conversión interior. Tendremos que decir, a partir de ese proceso de conversión interior, ella va a decir la necesidad de reformar su propia vida y de reformar la vida de sus hermanas en el convento. Entonces empieza todo este proceso de reforma del Carmelo y va a dar lugar a lo que se va a conocer como hoy en día habitualmente lo conocemos como las monjas carmelitas descalzas, ¿sí? Entonces va a fundar varios monasterios, que son 14 o 15, no me acuerdo bien, va a empezar todo un proceso, va a visitar distintos lugares de España, en el camino se conecta con Juan de la Cruz, Mirá. que va a ser el gran reformador de la orden de varones, de los carmelitas descalzos, y va a empezar a escribir lo que ella siente, lo que ella vive en su vida de oración, ¿no? Entonces va a ser una mujer inquieta, andariega, una mujer que tuvo muchísimos problemas, enfrentó la Inquisición, una mujer que tuvo muchas contrariedades en su vida, personales hacia adentro de su conciencia y de su espíritu, afuera en cuanto a la situación social, cultural del momento eclesial, pero sin embargo una mujer aguerrida, una mujer, o sea, para fundar 14, 15 monasterios, no recuerdo exactamente el número, ¿no? No era una mujer, digamos, que se quedaba callada así nomás y agachaba la cabeza. Claro, con Ceci hablábamos justamente de esto, una mujer en la época. Sí, sí, 1515 nace, padre, Sí. allá por el 1515, donde se supone, como vos decías, la mujer tenía un rol u otro, pero esto de la emprendedora, ¿era una característica que la destacaba, podríamos decir, padre Alejandro? Yo creo que sí, tranquilamente podríamos decir que sí, que fue una mujer con un gran ímpetu, con una gran libertad interior, que no se quedó atada a los cánones de la época, que era esto, no podía hacer, se animó, podríamos decir, a tener otra perspectiva, ¿no? O sea, sentía que había algo que la movía, ¿no? Obviamente que es el Espíritu de Dios, ¿no? Y esa unión con Dios que ella va a vivir y que va a ser después hablamos un poquito de la doctrina espiritual, la enseñanza de ella, pero sí es una mujer que se abre camino. Si tenemos que decir algo, es el prototipo, o sea, una mujer con todas las letras, Sí, una sí. gran mujer, ¿no? Una mujer que supo no quedarse en el estándar de la época, sino que decir, acá por ser mujer hay mucho más para sacar, mucho más para desarrollar, mucho más para emprender. Podríamos decir que es una gran, salvando la diferencia, o sea, una gran empresaria, digamos, Sí, en cuanto
llevar adelante esta empresa de Sí, las fundaciones, ¿no? claro. Animarse a buscar otras mujeres, a buscar los recursos, a fijarse que había que abrir casas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, Eh, completamente de acuerdo en lo que decís, Cecilia. Ah, Lo lindo de esto es descubrir cómo todo esto que ella emprende con toda esta fuerza, con las adversidades externas e internas, no se podría haber llevado, uno lo puede a esto leer con el diario del lunes, si no es por una profunda espiritualidad, ¿no?, que ella ha tenido en su camino, en su doctrina. Contanos un poquito, padre, por lo menos algunos puntitos interesantes para que hoy nos podamos, bueno, llevar esto y decir, bueno, vamos a imitar a la santa desde estas cositas, ¿no? Pequeñas que cada uno puede poner y aplicar a su propia vida. Nosotros hoy conocemos a Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, la gran Teresa, después tenemos las otras Teresas, tenemos la Sí. Teresita que hace poquito que la hemos celebrado también a comienzo de octubre, pero Teresa es como decíamos, esta santaza, es este mujerón, digamos, esta gran mujer del espíritu. Es una mujer que yo diría, así como para que pudiéramos como resumir en algunas líneas, apasionada Mm, por la humanidad de Cristo, ¿m? Enamorada de de la humanidad, o sea, un Cristo totalmente humano, por ahí lo que nosotros decimos, un Cristo terreno, sin perder de vista la exacto. dimensión divina, pero decir, este Cristo humano, este Cristo que me acerca, este Cristo que me habla desde esa realidad. Y eso en un contacto fundamentalmente con la palabra de Dios, enamorada de la palabra de Dios, es decir, este es el mejor camino para conocer a este Cristo y entrar en contacto con Él, ¿no? Y si bien es cierto que muchas veces se habla de Santa Teresa de Jesús como una gran mística, y lo ha sido, Ujú. ¿no? A veces tenemos el riesgo de confundir la vida mística con el misticismo, ¿no? Que es como una deformación de lo místico, ¿no? Y entonces empezamos a pensar, obviamente que hubo algunas características especiales en su vida, pero pensaríamos que era una mujer rara, una mujer recluida, o que le pasaban cosas extraordinarias y que nadie podía acercarse a ella. Y ese profundo enamoramiento del Cristo humano, de la humanidad de Cristo, le va a llevar a esta otra característica, ¿no? Una mujer muy concreta, una Mm, mujer totalmente terrenal, sin dejar de lado sí. su corazón en Dios, ¿no? O sea, Mm. una mujer que va a decir, entre los pucheros de la qué cocina, bárbaro. podemos encontrar a Dios, digamos, ¿no? O Sí, sea, mientras sí. uno está cocinando, no hace falta, digamos, estar desgranando rosario y estar frente al Santísimo embelezadamente tantísimas horas, ¿no? De hecho, otras veces va a animarse a decir, ¿no? O sea, a veces hay que dejar los rincones de la oración para ir a ayudar, ir a servir al hermano que lo Claro, está necesitando, ¿no? O sea, Claramente. excelente. entonces, una profunda enamoramiento, centralidad de la humanidad de Cristo, después esta manera concreta, ¿no?, de entender lo místico, pero en la vida cotidiana, metida en la vida. Y me Claro, animaría a decir que desde ahí eso de la vida mística, descubrir que el gran camino es la amistad con Jesús, Ahí ¿no? O sea, está. de hecho, claro. yo creo que una de sus mejores definiciones, o la mejor definición sobre la oración es la que ella nos ha regalado, que dice, ¿qué es la oración? Es tratar de amistad con aquel que sabemos que nos ama, estando muchas veces a A solas, solas ¿no? con él. Es la gran maestra de vida espiritual, la gran maestra de oración, la gran maestra mística, pero con el corazón puesto en Dios, pero los pies Exacto. bien puestos aquí sobre la tierra. Así a esa Qué mujer lindo. Mm, emprendedora que recién mencionábamos, mm. descubrimos que la sostiene toda esta profunda espiritualidad de la cual hablamos, en donde el misticismo no es algo que la extrae de la realidad, sino que en la realidad podemos percibir con los ojos de la fe la presencia de este Dios misterioso que se nos manifiesta. Exactamente, y ya, digamos, porque podríamos hablar un montón, Sí. ¿no? Pero sé que tienen varias cosas en la mañana. Hay algo que a mí me gusta mucho, ¿no? De ella, de San Juan de la Cruz, y que viene enraizado en la más profunda tradición espiritual de la Iglesia, ¿no? Que es descubrir que el alma de cada uno es una esposa y que estamos llamados a Total. vivir en la belleza del amor con el esposo, ¿no?
A partir de la reflexión del Cantar de los Cantares, se pone en la línea de los padres de la Iglesia, de Orígenes, de Gregorio de Niza, ¿no? Después, bueno, es decir, en esta línea, ¿no? O sea, sentir la pasión del amor, entrar en la belleza del amor enamorado, ¿no? ¿No? Lo va a decir ella en algunos de sus, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero, digamos, ¿no? O sea, quiero alcanzar ese encuentro, ¿no? Y decir, bueno, Dios me dé el Tabor o Calvario, pero en definitiva, ¿qué mandáis a hacer de mí, Señor? ¿No? Y por eso después va a terminar diciendo, nada te turbe, nada te espante, ¿no? Quien a Dios tiene, nada le falte, solo Dios basta, ¿no? O sea, por decir algunos de sus versos, algunas de sus tan inspiradoras. Si la teníamos dentro de las santas elegidas, creo que ahora con toda esta pincelada que nos trajo el padre Alejandro Nicola, está más arriba en los altares todavía. Padre, nos has hecho un poquito enamorar más de Santa Teresa de Ávila. Muchas gracias. Con mucho gusto y creo que en este tiempo de sínodo que estamos viviendo, donde se habla mucho del lugar de la mujer, el Papa Francisco dice, ¿no? O sea, la Iglesia es una mujer y qué lindo reconocer estas mujeres que han hecho vibrar a la Iglesia. Amén. Y que siguen haciendo vibrar a la Iglesia porque siguen vivas, siguen transmitiéndonos esa pasión, ese protagonismo, ese compromiso con el Evangelio vivido en medio de la sociedad, en medio de la cultura. Padre Alejandro, un abrazo grande. Muchas gracias por este tiempo en la mañana. Gracias por la invitación. Que Dios los bendiga. Gracias. Chau, chau. Gracias.